enseñanza del canto. Hay ciertos aspectos de la enseñanza del canto que yo pensaba que eran problemas de coordinación, por así decirlo, ¿vale? De coordinación muscular, de que era algo que estaba haciendo bien, mal o mejor, o peor, ¿vale? Pero no algo que dependía de mi respiración celular, ¿vale? Mi respiración mecánica estaba bien entrenada, pero la respiración celular tiene un efecto sobre la vibración de la voz. Esta fue mi primera sorpresa. Y poco a poco me fui dando cuenta de que también tenía un efecto sobre mi concentración, por ejemplo, sobre mis estados de ánimo, sobre el hambre, es decir, cuántas ganas tenía de comer, cuántas no, sobre el ejercicio, la recuperación a la hora de hacer ejercicio. Y empecé a ver que tenía realmente unos efectos muy importantes para enfermedades con las que ya estaba entrando en contacto. Por ejemplo, mi madre tenía Hashimoto's, tenía arritmias, llegó a tener un ictus incluso. Y hoy es el día que, bueno, pues mi madre lleva haciendo el método más de un año y está muy bien. Las arritmias han desaparecido por completo. Los problemas motrices que aparecieron a raíz del ictus también han mejorado mucho. Y su estado de ánimo en general es mucho mejor. Cuando en realidad era una persona, porque el método requiere bastante constancia, que todo el mundo pensaba que ella no lo iba a hacer por este aspecto del método. Pero ella, en cuanto lo empezó a hacer, vio que tenía un efecto y lo iba haciendo un año religiosamente. Luego también lo empecé a distribuir con otros miembros de la familia. He visto, y lo hemos visto Nicolás y yo, in situ, los efectos que tiene sobre el asma, ¿vale? Una tía que tenía, bueno, que estaba tomando la medicación todos los días. Hoy es el día en que no toma ninguna medicación y si tiene una pequeña crisis de asma, se la cura con el método, ¿vale? Sí que tiene la medicación a mano, por si acaso, pero no la ha tenido que utilizar. Casos de ansiedad, por ejemplo, personalmente me ha sorprendido el efecto que tiene sobre estados mentales, de casos de personas muy desesperadas con depresión, con ansiedad, que después de 2, 3, 4 semanas empiezan a ver la luz y realmente se empiezan a encontrar como se encontraban antes, como personas normales. Vamos a hablar de esto, del efecto que tiene sobre el sistema nervioso. Y bueno, este sería un poco mi testimonio personal, ¿vale? Bueno, Nicolás ahora nos cuenta el suyo. sí, mi nombre es Nicolás, estoy en la Argentina. Yo empecé a practicar el método hace un poco más de un año. Y bueno, para ser concreto, varios síntomas crónicos que tenía y que estaban empeorando, como rinitis, el pulso cardíaco muy alto, o sea, alteraciones cardiovasculares, problemas digestivos, una especie de un inicio de fatiga crónica, así me sentía siempre cansado. También, y bueno, digamos, hoy en día todos esos síntomas los he revertido con la práctica del método. También bajé 15 kilos de peso practicando esto, sin necesidad de alterar mi dieta de una manera muy especial. Mi esposa también practica el método, ha revertido varios síntomas y problemas crónicos gracias a él. Y bueno, también en mi entrenamiento como instructor ya he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas, en particular con mi papá, que es una persona que tiene 80 años, que tiene problemas de hipertensión arterial hace muchos años, y que hoy es el día que está tomando la mitad, menos de la mitad de la medicación que tiene prescripta, porque es capaz de tratar sus propios síntomas utilizando las técnicas del método. Así que, bueno, mi tía también, bueno, varias personas llegadas, y bueno, también estamos empezando a trabajar con gente bueno, que no conocemos.
Y bueno, eso, básicamente dar testimonio de que este método es la única cosa que yo encontré que realmente tiene un efecto decisivo sobre la salud. En el sentido de que uno puede hacer bien mucho deporte, uno puede comer bien, uno puede cuidar la calidad de su sueño, cuánto duerme, pero, y eso lo he hecho yo sin tener grandes resultados, quizás pequeñas mejorías transitorias, pero el trabajo con la respiración es la base de la salud, ¿sí? A nosotros, para que ustedes entiendan, una imagen. Bueno, Es para bueno que... para los niños también, por cierto. Sí, 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 a partir de 3 años lo pueden hacer. Uno puede estar sin comer durante algunos meses, más de un mes sin comer. Uno puede estar sin tomar agua unas semanas, unos días, sin dormir lo mismo, sin hacer ejercicio mucho más tiempo hasta que aparece un problema de salud. Pero sin respirar no podemos estar más de 5 minutos. Y esa es proporcionalmente la importancia que tiene la respiración, el descanso, el alimento, el sueño en nuestra salud. Así que, entonces, por eso transmitirles que es fundamental. Bueno, entonces, vamos a empezar con una exposición, primero un poquito teórica, como para darles una idea de qué va el método, cómo se originó, cuáles son sus bases científicas, cuál es el respaldo que tiene, y bueno, después podemos contestar preguntas y hablar un poquito sobre cómo se practica. Así que Javier, si querés empezar con lo de Buteyko. Sí, muy bien. Vale, tenemos que empezar hablando del profesor Konstantin Buteyko. Esto es muy importante porque tenéis que tener muy claro desde el principio que el método Buteyko no es medicina alternativa. ¿De acuerdo? El método Buteyko no está en absoluto en conflicto y participa plenamente de los principios fundamentales de la ciencia médica moderna. La única diferencia es su aplicación, ¿vale? Porque no consiste en tomar medicinas o que un practicante te haga un tratamiento directamente, sino que es el mismo paciente el que tiene, a través del seguimiento de unas instrucciones, que aplicar el método sobre sí mismo, ¿vale? Se trata de unos ejercicios de respiración que recalibran el centro respiratorio del cerebro. Y está basado todo en investigaciones científicas minuciosas. Entonces, Buteyko era un científico, Buteyko era un doctor. Hoy precisamente hablábamos con Martha, que se va a unir después, de que Buteyko era un experto en gases atmosféricos, era un químico y de hecho trabajó con el gobierno soviético para en la composición atmosférica que tenían que tener los pilotos que subían a cierta altura con sus aviones y los submarinos que bajaban hasta cierta profundidad en el mar. Él era un experto en esto. Entonces, él se dio cuenta, fue asignado con la monitorización de pacientes terminales y observó que las personas cuando están a punto de morir o cerca de morir, y cuanto más cerca están de morir, más profundo respiran. Entonces, esto siendo un experto en gases y en bioquímica, le llamó mucho la atención y empezó su interés por el papel de la respiración en las enfermedades crónicas. ¿Vale? Entonces, él... Comentario, un sí. comentario muy chiquito. Le empezó a interesar porque todos tenemos en la cabeza esta idea de que cuanto más respirás, más oxígeno tenés. Entonces dice, ¿por qué si respiran más están cada vez peor? ¿Sí? Es una paradoja. Eso, Javier. Sí, sí. Bueno, de hecho, este es uno de los primeros mitos que, bueno, si hacéis el curso, vamos a ir rompiendo mito tras mito, ¿verdad, Nicolás? Pero quizá el principal, ¿no? La respiración profunda no es buena para la salud. ¿Vale? La primera idea es que
puesto que hay otras cosas que evidentemente tienen un efecto sobre la salud, como la alimentación, por ejemplo, la respiración es importantísima, ¿de acuerdo? Pero es de la manera contraria a la que nos han enseñado, y el método buteico rompe un poco con este mito de la respiración profunda. La respiración tiene que ser pequeñita y superficial y muy tranquila y con mucha relajación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo un poco con buteico, esta es la idea. Tenéis que tener muy claro que el método buteico está basado en la ciencia médica moderna y en descubrimientos científicos consolidados, ¿vale? Buteyko condujo estudios clínicos intensivos con grandísimos resultados. En 1967, más de 1000 pacientes con enfermedades crónicas fueron tratados y recuperaron su salud por completo. Entonces, a pesar del éxito, el laboratorio, estamos hablando de la era soviética, y los proyectos de Buteyko fueron reprimidos por el régimen soviético, pero el método fue continuado y después fue traído al mundo occidental por uno de sus estudiantes, que era Stalmansky, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento de Buteyko? En realidad son dos descubrimientos. Ya se sabía anteriormente el efecto que tenía el dióxido de carbono sobre la salud, que no es, y aquí vamos a romper el segundo mito, que no es el papel de ser un gas de residuo. ¿De acuerdo? El dióxido de carbono trabaja en tándem con el oxígeno para oxigenar las células. Sin dióxido de carbono, esta función no se produce y puedes coger todo el aire que quieras, puedes tener todo el oxígeno en la hemoglobina que quieras, que si el dióxido de carbono no está ahí, no se va a producir la oxigenación de los tejidos, de las células, de los músculos, del cerebro, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es así por el efecto Bohr. El efecto Bohr nos dice que para que el oxígeno se distribuya en las células, tenemos que tener un cierto nivel de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Y si nosotros expulsamos el dióxido de carbono, esta función se va a ver impedida. Además, el oxígeno existe en la atmósfera en una cantidad suficiente como para que no suponga un problema de escasez en la atmósfera misma. Se produce solamente una escasez del oxígeno cuando llevamos 3 minutos sin respirar. El problema es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy, muy escaso en la atmósfera y la tienen que producir las células mismas. Las células producen el dióxido de carbono que pasa por la sangre venosa a los pulmones, y en los pulmones se tiene que mantener a un nivel del 6,5%. ¿Vale? Entonces, este nivel es muy importantísimo, es muy importante, y el cuerpo va a hacer todo lo que necesite hacer para mantenerlo. Y va a utilizar recursos de lugares menos importantes en el cuerpo para mantener ese equilibrio. Entonces, ¿en qué consiste el método y qué descubrió Buteyko? Buteyko descubrió que había una medida para solucionar este problema y además diseñó un método para revertir todos los síntomas creados por esta carencia de dióxido de carbono, por esta tendencia a la hiperventilación a través de la respiración profunda. ¿Vale? Espero que se entienda esto muy bien, porque es muy importante. Quien no lo haya entendido puede preguntar después, pero este es el meollo de la cuestión. Y el método lo que hace es recalibrar el centro respiratorio del cerebro, en concreto la médula oblongata, para que respire menos y mantenga el equilibrio y la norma de la respiración dentro de nuestro cuerpo, para que todos esos síntomas que aparecen en las enfermedades crónicas, que son en realidad defensas que tiene el cuerpo para mantener el nivel de dióxido de carbono, por ejemplo, el asma sería uno de ellos, para que todos estos síntomas no sean necesarios y mantengamos un equilibrio en el cuerpo de salud, de bienestar, de energía, de
de equilibrio emocional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay una aplicación, hay un efecto en muchos de los sistemas, que nos puede hablar ahora Nicolás sobre ello, de muchos de los sistemas, pero lo importante es entender que el método encuentra una medida a la que le vamos a llamar la pausa de control, que es lo mismo que, digamos así, nosotros todos sabéis que tenemos que tener una temperatura muy concreta en el cuerpo si no estamos enfermos. Es decir, tenemos fiebre y tenemos un termómetro que nos mide la temperatura y decimos, efectivamente, tengo 38 de fiebre, me encuentro mal, me duele la cabeza, tengo mucho calor en la frente, etcétera, etcétera. Con la respiración es lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos una medida y si esa medida está fuera de la norma, estamos en el terreno, en concreto, en este caso, de las enfermedades crónicas. Por esto, el método es tan efectivo para ellas. Si quieres pasar, Nicolás, a explicar un poco más en concreto o añadir algo. Bueno, sí, voy a expandir en algunos puntos que nombró Javier. Entonces, el descubrimiento del profesor Buteco es el siguiente, que detrás, la raíz de todas las enfermedades crónicas, y enfermedades crónicas abarca unos 200 enfermedades conocidas, asma, alergias, hipertensión, diabetes, ansiedad, depresión, problema del sueño, problema digestivo, problema de la piel, es una amplia gama de enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas están causadas por una deficiencia de dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono no es un gas de desecho, como decía Javier. El dióxido de carbono es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la atmósfera casi no hay dióxido de carbono. Hay un 0.04% de dióxido de carbono, o sea, prácticamente nada. Pero, ¿qué dijo Javier? Javier dijo que necesitamos en los pulmones un 6.5%. Entonces, necesitamos en los pulmones 200 veces más dióxido de carbono del que hay en la atmósfera. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la suerte que tenemos? Que nuestras mismas células producen dióxido de carbono. Nuestras células son una fábrica de dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema? Que las células producen el dióxido de carbono, pero si nosotros respiramos mucho, lo vamos a estar expulsando. ¿Sí? Entonces, la norma para la respiración es respirar entre 3 a 4 litros de aire por minuto. Ahora, lo que es importante que entiendan es que la mayoría de la población, el 99,9% de la población respira varias veces por encima de esa norma. Es decir, estamos respirando demasiado volumen de aire por minuto y eso implica que estamos expulsando dióxido de carbono y ese dióxido de carbono no vuelve a entrar, en la atmósfera no hay. Entonces, de a poco, al respirar más de lo que debemos, vamos socavando paulatinamente, lentamente, pero seguro nuestra salud, hasta que aparece alguno de estos síntomas crónicos, que la raíz es siempre la misma, pero cuál aparece va a depender de la predisposición genética de cada uno. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Hiperventilación crónica, es decir, respirar consistente y sostenidamente por encima de la norma, lleva a una deficiencia de dióxido de carbono y la deficiencia de dióxido de carbono lleva a la aparición de cualquiera de síntomas bajo la categoría de enfermedades crónicas, dependiendo de la predisposición genética. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué respiramos más? ¿Por qué respiramos más de la norma? La cuestión es que hay una parte de nuestro cerebro, el centro respiratorio que regula la respiración, que está descalibrado, por decirlo de alguna manera. Es hipersensible al dióxido de carbono. Para que ustedes entiendan, la respiración funciona alrededor del dióxido de carbono. Quiere decir que si ustedes dejan de respirar, cierran la boca y se tapan la nariz, lo que va a empezar a pasar es que se va a empezar a acumular dióxido de carbono, ¿sí? Porque las células lo van a producir, pero no lo van a expulsar, entonces se va a empezar a acumular.
¿qué va a suceder? Va a llegar un momento en el que la concentración de dióxido de carbono va a llegar al umbral de tolerancia. Este centro respiratorio tiene como un umbral de tolerancia. Cuando se acumula demasiado dióxido de carbono, llega un punto que el centro respiratorio dice, basta, no quiero más dióxido de carbono. ¿Y qué va a hacer? Va a mandar una señal a los músculos respiratorios y va a desatar el reflejo de la respiración. Se va a contraer el diafragma, se van a contraer los músculos intercostales y van a respirar. ¿Sí? Entonces, tenemos varios jugadores. El centro respiratorio y los músculos respiratorios, y entre medio de ellos está todos los nervios que transmiten los impulsos. Entonces, ¿qué sucede? Este centro respiratorio está hipersensibilizado al dióxido de carbono. Quiere decir que tiene una tolerancia muy baja al dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, como tiene una tolerancia muy baja, activa el reflejo de la respiración cuando no lo tiene que activar. Es decir, los hace respirar más de la cuenta. Y es así como ustedes respiran más de lo que tienen que respirar y van expulsando, eliminando el dióxido de carbono. Bueno, y eso lleva a todos los problemas bajo la categoría de enfermedades crónicas. ¿Se entiende esto? La lógica, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Bien, igual vamos a volver eventualmente. Bueno, ahora, ¿por qué es tan fundamental el dióxido de carbono? ¿Qué funciones cumple en el organismo? Porque nosotros en la educación que hemos recibido nos han dicho, respiramos para que entre oxígeno y salga dióxido de carbono. Bueno, no, eso es mentira. Nosotros respiramos para mantener un equilibrio de gases en los pulmones y es tan importante el oxígeno como el dióxido de carbono. No son antagonistas, sino que son complementarias su función. En particular, el efecto Bohr que mencionaba Javier es eso. Ustedes lo pueden pensar de la siguiente manera. Ustedes inhalan, entra el aire, el oxígeno en los pulmones pasa de los alvéolos a la sangre, y sí, es como si el oxígeno se sube arriba de su transporte, que son la molécula de hemoglobina, y la hemoglobina, que está en la sangre, va a llevar ese oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Ahora, hay una relación de intercambio. Para que el oxígeno salte de la hemoglobina y pase a los tejidos y entre en la célula, que es donde es necesario, la célula tiene que tener dióxido de carbono. ¿Sí? Es como un comercio. Yo te doy, la célula entrega dióxido de carbono y la sangre le entrega oxígeno. Si no tienes dióxido de carbono, es como que la célula no tiene plata. Dice, no, no te voy a dar oxígeno. Entonces, si ustedes no tienen suficiente concentración de dióxido de carbono en su cuerpo, su oxigenación en sangre puede ser del 100%, pero ese oxígeno no va a llegar a los tejidos, que es donde se necesita. ¿Sí? Entonces, es por esa razón que los enfermos terminales o la gente que está muriendo, por más que respira mucho, tiene síntomas de deficiencia de oxígeno. Están pálidos, están fríos, ¿sí? Tienen confusión mental. ¿Sí? Por eso, entonces, el mensaje es, cuanto menos respirás, más oxígeno llega a tu cerebro, a tu corazón, a tus riñones, a todos los órganos vitales. Entonces, respirar menos quiere decir más dióxido de carbono, y más dióxido de carbono quiere decir más oxígeno en los tejidos. Bien, entonces, esa es la primera función del dióxido de carbono, es oxigenar. Parece una contradicción, pero así funciona el cuerpo, es un hecho de la fisiología que así es como funciona el cuerpo. Después, el dióxido de carbono regula el tono de todos los músculos, ¿sí? Todos los músculos. Y hay, por ejemplo, si hay poco dióxido de carbono, los músculos tienden a estar en espasmo. Todas esas contracturas que tenemos crónicamente, de las que yo también sufría, y ahora les puedo decir que las tengo resueltas en un 90-95%, todas esas contracturas crónicas que uno va, le hacen masaje y 2 días después las tiene otra vez, es porque hay una deficiencia de dióxido de carbono y los músculos entran en espasmo.
no es una cuestión mecánica, no es una mala postura ni nada, es una cuestión bioquímica. Los músculos entran en espasmo porque no hay suficiente dióxido de carbono. Después, hay músculos que rodean los vasos sanguíneos. Cuando esos músculos entran en espasmo, los vasos sanguíneos se contraen y la sangre no llega donde tiene que llegar, ¿sí? Y los tejidos se van muriendo de hambre, de oxígeno. Después, espasmos en los intestinos, en la constipación, espasmos en el corazón, bueno, lleva a problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Después, el dióxido de carbono regula el pH, el balance ácido-alcalino del cuerpo. Es decir, y el pH es una de las condiciones fundamentales para el funcionamiento de todos los otros procesos bioquímicos que suceden. Las funciones de las enzimas, las funciones de las hormonas, todas dependen para su correcta realización que el pH del cuerpo, la acidez del cuerpo esté bien regulada. Y la acidez del cuerpo se regula con ácido carbónico, que es un producto derivado del dióxido de carbono. Entonces, si no tienen suficiente dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a adoptar otra estrategia para regular el pH. Por ejemplo, va a sacar calcio de los huesos para regular el pH. Y eso va a dar como resultado osteoporosis, por ejemplo. Después, el dióxido de carbono regula la función del sistema nervioso. Básicamente, cuanto más dióxido de carbono hay, menos reactivo es el sistema nervioso, más tranquilos estamos. También, cuanto más dióxido de carbono hay, más oxígeno llega al cerebro, podemos pensar con más claridad, con lógica, con objetividad. No estamos en un funcionamiento emocional y reactivo, sino que estamos en un funcionamiento lógico y objetivo. Bueno, y ese es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos. Los sistemas nerviosos de las personas están alterados, ¿sí? Por eso tantos problemas de ansiedad, tantos problemas de depresión, la gente no puede dormir, pero eso se resuelve fácilmente restaurando los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Después, también el dióxido de carbono regula la función del sistema inmune. Cuanto más dióxido de carbono hay en el organismo, más fuerte es el sistema inmune, ¿sí? Por eso es que a lo largo de la práctica del método, a medida que se van normalizando los niveles de dióxido de carbono por la práctica del método, empiezan a surgir reacciones de limpieza, ¿sí? Lo que nosotros llamamos reacciones de limpieza, que es nada más y nada menos que el cuerpo limpiándose a sí mismo de toxinas, reparando cosas que estaban rotas, y eso produce crisis. Básicamente se exacerban los síntomas que eran crónicos, pasan a una fase aguda y son eliminados. Y creo que no me falta nada. Bueno, entonces, eso es un poco la teoría. ¿Por qué es importante? La respiración es importante nada más que por el dióxido de carbono, para regular el dióxido de carbono, ¿sí? Y cuando el dióxido de carbono se normaliza en el cuerpo, todos los síntomas crónicos empiezan a revertirse. Es una cuestión de la bioquímica del cuerpo. Bien, ¿algo que quieras decir, Javier? Sí, bueno, y quizá añadiría, has hablado del efecto que tiene sobre el sistema nervioso, un efecto en el cerebro. También existe una relación lineal entre los niveles de dióxido de carbono y la sinapsis que se produce entre las neuronas y las células del cerebro. ¿Vale? Por esto tiene un efecto tan importante a nivel mental, porque parece que estamos hablando de enfermedades crónicas, incluimos en las enfermedades crónicas todas las enfermedades de tipo mental, depresión, ansiedad, incluso esquizofrenia. ¿Vale? Cuanto más grave es la enfermedad, un grado de experiencia hace falta por parte del practicante para curarlas. Pero en la base de lo que está explicando Nicolás, tenemos toda esta bioquímica del dióxido de carbono que tiene un efecto muy positivo sobre todas estas enfermedades. Y bueno, podríamos hablar de la pausa de control.
Vamos a ¿verdad? pasar a hacer un poquito de práctica. Acá alguien pregunta, ¿cómo se realiza la respiración? Bueno, la respiración idealmente es una respiración superficial, rítmica, abdominal, y el movimiento tiene que ser prácticamente imperceptible. Es un reposo. Haciendo deporte, como acaban de preguntar, no tiene que ser muy diferente. La respiración siempre por la nariz. ¿Sí? Si ustedes para hacer deporte tienen que respirar por la boca, es que la actividad que están haciendo está más allá de sus capacidades actuales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a practicar un poco y vamos a tratar de transmitirles cómo es una respiración normal sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer con Javier es la medida diagnóstica. ¿Sí? El profesor Buteyko era realmente un genio en su campo, hizo un descubrimiento que no ha sido debidamente reconocido por la ciencia institucionalizada, digamos. Pero en realidad es uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la medicina. Revertir enfermedades crónicas, que son las enfermedades que más sufrimiento y muertes causan. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a tomar el diagnóstico de cómo está su respiración ahora, con Javier. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a medir de una forma muy sencilla la pausa de control. La pausa de control nos da una medida de cómo está nuestra respiración. Lo mismo que, como os hemos dicho antes, que cuando la temperatura se desvía, estamos enfermos y tenemos una forma de medirlo a través del termómetro, tenemos una forma de medir nuestra respiración y ver si estamos en una zona o bien ya de enfermedad crónica declarada, de peligro de enfermedad crónica, o estamos fuera del rango de las enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, la pausa de control. ¿Cómo se hace la pausa de control? La pausa de control consiste en aguantar la respiración todo el tiempo que estemos cómodos aguantando la respiración. Es decir, vamos a taparnos la nariz y estaremos sin respirar todo el tiempo en el que estemos cómodos. En cuanto sintamos el primer síntoma de querer respirar, la primera sensación de asfixia, la primera incomodidad, el primer espasmo en el diafragma, cualquier sensación incómoda que nos diga, a ver, que no está respirando, como que empieces a respirar ya, ¿vale? Porque me estoy empezando a sofocar un poco aquí, ¿vale? Esta sería la pausa de control, es una pausa fácil, no requiere ningún esfuerzo y no requiere, ni mucho menos, por supuesto, aguantar la respiración todo lo que podamos. Muy importante, esta pausa, se hace desde una respiración normal, es decir, no vamos a hiperventilar de ninguna de las maneras, no vamos a hacer nada de esto, ¿vale? Vamos a respirar de una forma normal y nos vamos a tapar la nariz en la salida del aire, no en la entrada del aire, sino en la salida. No vamos a soplar ni vamos a echar todo el aire de los pulmones, ¿vale? Es desde una respiración normal. Es decir, el aire va a entrar, va a salir y vamos a tapar la nariz. Y os voy a ir diciendo el tiempo, ¿vale? Y vosotros quedaros, cuando dejéis de hacer la pausa, quedaros con el tiempo que habéis hecho. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Está claro, ¿verdad? Muy bien, pues los que quieran, los que puedan, estaría bien que os quitéis la cámara, ¿vale? O sea, que os podamos ver para ver un poquito cómo lo hacéis, pues si hay algo que... ¿Vale? Si no, no pasa nada, ¿eh? Pero así nos hacemos a la idea mejor, ¿vale? La postura, una postura normal, pero erguida, ¿vale? No estéis tirados ahí en el sillón o lo que sea, ¿vale? Una postura normal, erguida, pero relajada. Respiramos de forma relajada y normal, tal y como respiráis en este momento, durante unos 10 segundos. Tomando conciencia de la respiración. Ponemos nuestra mente en la respiración. Seréis conscientes de que la respiración tiene un ritmo, tiene una profundidad, no la manipuléis en absoluto. Vale, y a un punto
entra el aire, sale el aire y tapamos todos la nariz. Y empiezo a contar y aguantáis la respiración durante el tiempo que estéis cómodos. 6 segundos, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42. Seguramente todo el mundo ha terminado ya. Muy bien. Se me olvidó deciroslo. Ahora vamos a hacer otra pausa muy, muy importante. Y a partir de ahora ya que os sirva esto para toda la vida, aunque no nos volváis a ver ya nunca más, respirad siempre por la nariz, incluso después de una pausa. ¿Vale? Terminamos la pausa y respiramos poquito por la nariz. Intentamos respirar lo menos posible. ¿Vale? La tendencia es, por supuesto, cuando hacemos una pausa, es respirar mucho. No, a partir de ahora respiramos poquito después de la pausa. ¿De acuerdo? Entonces, Nicolás nos va a decir ahora cuáles son los rangos, qué significa este número que acabáis de medir y después vamos a hacer otra pausa para afinar un poquito más en el diagnóstico, por así decir. Entonces, la pausa de control es una medida diagnóstica, es el diagnóstico más certero sobre su estado de salud, ¿sí? Mejor que cualquier estudio que puedan hacer en un hospital. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que pasó? Ustedes taparon la nariz, al principio todo bien, no sentían nada, llegó un momento que empezaron a sentir incomodidad. ¿Qué es esa incomodidad? Es el centro respiratorio que está reaccionando a la acumulación de dióxido de carbono, ¿sí? Es lo que le dijimos. El centro respiratorio tiene su sensibilidad y cuando se acumula demasiado dióxido de carbono, empieza a tirar señales y como pueden ver, el centro respiratorio es muy fuerte y puede hacerlo sentir muy mal, solamente porque quiere que ustedes respiren. Entonces, pausa de control mide la sensibilidad al dióxido de carbono. Como le dijimos, cuanto más alto sea ese umbral de sensibilidad, mejor va a ser su salud porque más dióxido de carbono van a tener ustedes a lo largo del día. ¿Sí? Entonces, cuanto más alta la pausa de control, un parámetro de salud mayor, por lo menos en lo que respecta a enfermedades crónicas, eso significa. Entonces, primeramente, el profesor Buteyko descubrió que la pauta, la norma para la salud, una persona que respira de acuerdo a la norma, tiene una pausa a la norma fisiológica, tiene una pausa de control de alrededor de 60 segundos, un minuto. ¿Sí? Cualquier pausa de control por debajo de 50 segundos, 45 segundos, indica algún grado de perturbación del organismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una pausa de control de 30 segundos, eso quiere decir que ustedes respiran 2 veces por encima de la norma. Es decir, están respirando por 2 personas. ¿Sí? Imagínense si ustedes comieran por 2 personas, o si tuvieran una temperatura corporal, o un pulso, o una presión sanguínea que fuera el doble de la norma. Bueno, si usted tiene una pausa de 30 segundos, su respiración se aleja de la norma por el doble. Si ustedes tienen una pausa de control de 20 segundos, ustedes están respirando 3 veces por encima de la norma. ¿Sí? Y digamos lo siguiente, en 30 segundos, pausa de control por debajo de 30 segundos, esos están en la zona de enfermedades crónicas. Leves, pero hay enfermedades crónicas. Pausa de control por debajo de 20 segundos en la zona de enfermedades crónicas agudas o notables. O sea, ustedes tienen algún problema crónico y ustedes lo saben. ¿Sí? Después, una pausa de control de 15 segundos, eso significa que ustedes están respirando 4 veces por encima de la norma. Una pausa de control de 10 segundos, que ustedes están respirando 6 veces por encima de la norma. Y ahí hay síntomas, y quizá hay visitas al hospital recurrentes, y una pausa de control de menos de 10 segundos,
hay que llamar a emergencias. Es un chiste, pero pausa de control de menos de 10 segundos están en la zona en lo que hay peligro de un evento traumático, como un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o un colapso mental, un brote psicótico. Do you want to say something about the average control pause today and the control pause when Buteyko did his research? Ok, entonces la pausa de control está relacionada con nuestros hábitos de vida, ¿sí? Y digamos que los hábitos de la civilización tienden a bajar la pausa de control paulatinamente. Cuando el profesor Buteyko hizo su investigación en los años 50, la pausa de control promedio de la población era de 35 segundos, ¿sí? Mientras que hoy en día la pausa de control promedio es 15 segundos. Es decir, hay una epidemia de enfermedades crónicas porque la respiración de la mayoría de la población es desastrosa, ¿sí? Y, como ven, va bajando con el tiempo. Bien. Y otra cosa que es interesante es que un bebé recién nacido, antes de que empiece a respirar igual que sus padres, tiene una pausa de control de varios minutos. Ustedes pueden taparle la boca y la nariz a un bebé y va a estar feliz sin respirar durante varios minutos, ¿sí? Entonces, esa es la medida de la salud. Y si ustedes miran cómo respira un bebé, la respiración es prácticamente imperceptible, hay una vibración en el abdomen nada más. Esa es la respiración de un ser humano saludable. Bien, entonces, ese es el diagnóstico y van a ver que la pausa de control sube y baja, después de comer baja, ni bien se despierten a la mañana va a ser más baja porque a la noche tendemos a hiperventilar más, pero siempre, esto es importante, siempre que tengan un síntoma, un dolor de cabeza, un dolor en cualquier parte del cuerpo o que estén ansiosos, siempre eso quiere decir que la pausa de control bajó. Hay menos dióxido de carbono disponible. Bien, entonces podemos hacer una pausa máxima, Javier. Sí. Vale, sí, voy a repetir las instrucciones, Carolina. Si a alguien se le entra, ya veo que hay personas que tienen un ligero dolor de cabeza después de hacer la pausa, ¿vale? Tomároslo con mucha calma. Si alguien siente algún síntoma, como que tiene un dolor de cabeza o se marea o lo que sea, ¿vale? Paráis y respiráis de forma tranquila sin ningún problema, ¿vale? No queremos forzar. Esta es una sesión de introducción para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Y el trabajo lo haríamos con posterioridad de tratar los síntomas provocados por las pausas. Si alguien experimenta síntomas ya ahora, desde el principio, paráis con toda tranquilidad y no forcéis, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hacer la pausa máxima. Voy a repetir las instrucciones, pero esta vez para una pausa máxima. ¿Qué es una pausa máxima? La pausa máxima es lo mismo que acabamos de hacer, lo hacemos de la misma manera y recuperamos al final respirando por la nariz. Esto es muy importante porque ahora va a ser más difícil. Solo que ahora sí vamos a aguantar la respiración todo lo que podamos, ¿vale? Y si no experimentáis ningún síntoma, podéis alargarlo todo lo que podáis, todo lo que queráis. Siempre podéis, ¿vale? Hasta el límite. Entonces, repito las instrucciones. La pausa comienza desde una respiración normal en la salida del aire. No tenéis que hiperventilar, no tenéis que hacer nada extraño con la respiración. Tal y como estáis respirando ahora, así es como comenzáis la pausa, ¿vale? Y es a la salida del aire. Mucha gente se confunde y cuando piensa a la salida del aire y sopla todo el aire. No, es la salida normal del aire de una respiración normal, ¿vale? Esto es importante. Caliente todavía, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que vamos a aguantar todos todo lo que podáis, ¿vale? Luego lo pondremos en el chat y os contaremos por qué lo estamos haciendo. Entonces, lo mismo que antes, postura erguida pero relajada, ¿vale? Tomamos conciencia de la respiración sin ninguna tensión. Simplemente observad cómo estáis respirando de una forma normal.
y de una respiración normal entra el aire, sale el aire y tapamos la nariz. Y aguantáis la respiración todo el tiempo que podáis. Si alguien no se encuentra bien, para sin ningún problema. Vamos, 14, 15 segundos, 16, 17, 18, 19, 20. Al final respiramos por la nariz. 22, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Recuperamos bien. 20, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 55, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 65, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 75, 6, 7, 8, 9, 80. Ya está, Vale. Ya está, ¿no? Sí. Veo Viviana. Sí, no, por la boca no, ¿eh? Por la boca no, por la nariz. Por la nariz, eso es. Sí. Bueno, es normal, ¿vale? Al principio el impulso es tremendo, ¿vale? Y hay que estar muy atentos de respirar por la nariz. Entonces, podéis poner el resultado de la pausa máxima en el chat. Veo aquí que habéis puesto, yo ya no sé si es pausa máxima. Poner PM si es la máxima, ¿vale? PM Pausa. si es la máxima. ¿Qué O pasa? max, o algo que se entienda. Ustedes con la pausa están acumulando dióxido de carbono, y el dióxido de carbono, por todo lo que le explicamos recién, es su medicina. Si ustedes después de la pausa empiezan a respirar por la boca como locos, van a perder el dióxido de carbono que acumularon. Entonces, muy importante, cuando sueltan la pausa, por más que tengan unas ganas terribles de respirar, reprimir ese impulso con toda la fuerza de su voluntad y literalmente asfixiarse a ustedes mismos durante algunos segundos. ¿Qué va a pasar? No solo van a estar acumulando dióxido de carbono, sino que van a estar reentrenando el centro respiratorio, ¿sí? Lo van a estar acostumbrando a través de la repetición a que soporte más dióxido de carbono, y eso va a hacer que su respiración se reduzca automáticamente, ¿sí? Entonces, el método buteico es reentrenar el centro respiratorio, subir la sensibilidad del centro, subir el umbral de sensibilidad del centro respiratorio para que la respiración se ajuste más a la norma fisiológica durante todo el día. Y para eso usamos las pausas, que es la práctica que le estamos enseñando ahora, y otras prácticas más. Pero, muy importante, estas pausas sirven para tratar los síntomas. Ahora después les vamos a preguntar, cuando terminemos, cómo se sienten después de hacer las pausas. Pero esto es para tratar síntomas. Por ejemplo, si tienen la nariz tapada, pueden hacer una de estas pausas. Si les duele la cabeza también, con mucho cuidado. Pero bueno, son para tratar síntomas. ¿Hacemos otra, Javier, con movimiento? Hacemos con movimiento. Vale. De acuerdo, bien, muy bien. Pues cuando hacemos el curso introducimos una serie de estrategias para alargar las pausas. Entonces, una de las estrategias es mover el cuerpo de esta manera. ¿Vale? Esto hace que engañemos al centro respiratorio del cerebro porque le hacemos ver que estamos moviendo el diafragma. ¿Vale? Y la sensación de asfixia se aminora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Por cierto, ahora, bueno, luego explicaremos lo que significa la pausa máxima y por qué la hemos hecho la primera. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces ahora vamos a introducir este movimiento cuando empecéis a sentir la asfixia. Cuando empecéis ya que estáis muy incómodos, empezáis con este movimiento. ¿Vale? Y aguantáis la respiración hasta que no podáis más. Y muy importante, ahora sí,
que respiréis solo con la nariz después de la pausa. Incluso podéis taparos la boca, ¿vale? Para respirar poquito a poquito por la nariz. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, lo mismo. Postura. Respiramos con toda tranquilidad, una respiración normal. Entra el aire, sale el aire y tapamos la nariz. Tapamos la nariz y aguantamos la respiración. Cuando empezamos a sentir un nivel de asfixia considerable, empezamos este movimiento con todo el cuerpo. $22, $23, $24, $25, $6, $7, $28, $29, $30, $1, $2, $3, $4, $35, $6, $7, $8, $9, $40, $1, $2, $3, $4, $45, $6, $7, $8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 6 por la nariz, 7, 8, 60. Muy bien, por la nariz, eso es. Y calmad la respiración ahora, ¿vale? No respiréis mucho, respirad de forma muy tranquila, muy calmada. Vale, habréis observado que esta pausa ha sido más larga, ¿vale? Para la mayoría de vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hemos hecho esto? Queremos buscar vuestra medida más exacta de la pausa de control. Vuestra pausa de control, como es la primera vez que la habéis medido antes, no tenemos todavía la sensibilidad necesaria para saber exactamente dónde está. ¿Vale? Hacemos la pausa, empezamos a sentir cosas y de está aquí, está aquí, está allá. Sería la mitad de lo que hemos hecho en la pausa máxima. ¿Vale? La medida más, seguramente en este momento, para saber cuál es la pausa controlada, sería la mitad de lo que habéis hecho en la pausa máxima. Y el significado sería el mismo que ha explicado Nicolás, en el sentido de qué significa los niveles de tolerancia al dióxido de carbono que habéis experimentado. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo más o podemos pasar a explicar la respiración superficial o quizá preguntas, lo que... Yo creo que estaría bueno hacer una pausa máxima más, introduciendo una distracción de que al final se muevan más rápido todavía, ¿sí? Vale, ¿quieres hacerla? Bueno, ok. There's Entonces, enough, isn't it? ¿Ah? ¿is enough? Have they got a sense of Ya. any change? Because some of them are saying they've got more relaxation. Ok, bueno, está. No los vamos a exigir, pero cuando tienen un síntoma pueden hacer todas las pausas que sea necesario hasta que se vaya el síntoma. Ahora estaría bueno si alguien siente más energía o si tiene más despejada la cabeza, más claridad, o si tiene menos apetito, si tenía hambre y el hambre se pasó, o si están más tranquilos, o si tenían la nariz un poco tapada y la nariz se destapó, o cualquier cambio que sientan, regístrenlo y si quieren nos pueden comentar por el chat. Eso es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se acumuló y está, y es inmediato el efecto, ¿sí? Es porque es una cuestión de bioquímica. ¿Ves? Por ejemplo, Juan dice tiene rinitis crónica y se le destapó la nariz. Bien, entonces Juan, ahí ves que tu tratamiento, mejor que cualquier medicamento que puedas tomar, es hacer pausas, ¿sí? La nariz se va a destapar por sí sola. Bien. Tenemos claridad mental también, ¿verdad? Por parte de Joana. Esto se ve enseguida. Tiene un efecto sobre la claridad mental, una cabeza más despejada, más abierta, más frescor en las fosas nasales. Juan dice también que se le pasó el hambre. Eso es porque el dióxido de carbono, a veces decimos que tenemos hambre, pero en realidad lo que tenemos es que baja el azúcar en sangre,
¿sí? Ya ese bajón de energía nosotros lo identificamos con el hambre, pero el hambre y el bajón de azúcar son dos cosas diferentes. Lo que hace el dióxido de carbono es ayuda a regular el azúcar en sangre, regula la actividad de las hormonas, y el hambre es una actividad hormonal, así que por eso también cuando empezamos a hacer el método tenemos menos sensación de hambre. Por eso también que es la gente que hace el método generalmente baja de peso con mucha facilidad. Bien. Vale. También tenemos aquí a Marta, ¿vale? Marta es practicante senior de Buteyko, nos supervisa a nosotros, es una experta en todo el tema. Ella habla en inglés, todo lo que se habla en inglés lo vamos a traducir, ¿vale? Esto es una introducción en español. Martha, Leticia is asking about multiple sclerosis. Yeah. Are you taking medication? Leticia has preguntado sobre la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿vale? Si quieres comentar con Marta, si te preguntas si tomas medicación. Estuve con Alentuximab, 2 infusiones anual o 1 año, y el año pasado la última. Ahora me hice los controles y salieron bien, no tengo que volver a usarlo por un tiempo, no sé. So 2 times per year of... perdona, ¿puedes repetir el nombre del medicamento? Es Alentuximab, o la entrada es el laboratorio alemán, creo. It's a medicine called Alentuximab. She doesn't have to take it anymore, but she's been taking... Lo has tomado 2 veces en un año, ¿no? Has dicho. Es un vial por sangre, o sea, por vena. So inoculation twice per year of that medicament, and she's asking about multiple sclerosis. Yeah, so is the medication an immune suppressant? La medicación es un supresor del inmune. Sí, un monoclonal, sí. Sí, yes, it is. Okay, all right. So, do you have problems with walking? ¿Tienes problemas con caminar? Sí. So, can you walk? Can you walk? ¿Puedes caminar? Sí, ahora estoy con un bastón, lo había dejado, pero haciendo unos ejercicios con la kinesióloga me volví a lesionar. Lo uso por épocas. Depende She's cómo using a esté. stick she was using a stick for support, then she was better, then she started walking. Es más sensitivo el dolor y un Okay. poco motor. And what's your control pause? ¿Cuál ha sido tu pausa de control, Leticia? No ¿Te entiendo. acuerdas? La pausa que hemos hecho, la primera. La primera 12. 12. Okay, well that's a typical control pause for for multiple sclerosis. Esta es una pausa de control típica de esclerosis múltiple. And you have the genetic predisposition to those symptoms. Y tienes la predisposición genética para esos síntomas. In my case, I had a control pause of 12. I had very severe inflammation and chronic fatigue. En su caso, ella también tenía una pausa de control de 12 segundos y tenía fatiga crónica y inflamación. Sí. So as soon as I started to get my pauses to 80, 90, 100, my maximum pauses on a regular basis as prescribed by a practitioner, my symptoms started to reduce. En cuanto a sus pausas máximas empezaron a estar en el rango de 80, 90, 100, sus síntomas mejoraron muchísimo. Qué bueno. So the faster you can get your pauses up, and we'll show you how to do that in a workshop, the easier you'll find it to walk. Cuanto más rápido puedes subir tus pausas, y te enseñaríamos a hacer esto en un curso, más rápido volverás a caminar de forma normal. But there will be, it won't be simple. The first thing you'll notice is your walking will improve. No será simple.
pero lo primero que notarás es que tu caminar mejorará. And then you will know you're on the right track. Y sabrás que estás en la dirección correcta. But it's a process. Your chemistry has to change. It's not simple. So you're going to get symptoms arising to be discharged. And it's the management of those symptoms and keeping your practice going that's going to be the challenge. Pero es un proceso, tiene ciertas reacciones de limpieza. Es un proceso porque la bioquímica de tu cuerpo tiene que transformarse. Y encontrarás que es un proceso, bueno, es un proceso que incluye reacciones de limpieza y los practicantes estaríamos ahí para guiarte en ese proceso de descarga de los síntomas. So in my case, it took me 9 months to get my energy back to, I mean, I never had that energy in my life before, so it was all new. En su caso, le costó 9 meses recuperar la energía, que en realidad no era recuperar la energía, porque después de esos 9 meses tenía más energía de la que había tenido nunca antes. So you will see immediate improvement. In about 2 weeks, you should see immediate improvement. Entonces, esperas una mejora inmediata en alrededor de 2 semanas. So if the first thing is it's an education on how to keep your breathing patterns shallower. We teach you that in the beginner workshop and we'll follow you up. And then the next thing really is for you to decide whether you want to continue to get the best results. Entonces se trata de hacer un curso en el que te enseñaríamos la práctica, haríamos un seguimiento y luego sería cuestión de que decidieras si vas a adoptar el método para obtener los mejores resultados. So you've got learning the practice, which is what we teach in the workshop. We do it according to Buteyka's research. And secondly, to be prepared to go through the process, the chemical changes that go on in order to get your health back. Entonces, lo primero es hacer la práctica, que la enseñamos de acuerdo con tal y como lo diseñó el profesor Buteyko. ¿Vale? Luego sería una cuestión de que decidieras continuar la práctica para mejorar tu salud. To go through the chemical change, because the chemical change is huge. Para que los cambios bioquímicos en tu cuerpo se produzcan, que son muy considerables, ¿vale? Tiene que producirse cambios considerables de mucha profundidad. And this is the same for every case. We have a question now for hypothyroidism. It's the same. You have a hormonal imbalance because of carbon dioxide deficiency. You will need a control pause of 35 seconds to get rid of that hormone problem. Y esto es lo mismo para todos los casos. Alguien ha preguntado sobre hipertiroidismo. Esto sería lo mismo. Tendríais que empezar el proceso de aumentar esas pausas para aumentar la tolerancia al dióxido de carbono y revertir vuestros síntomas. ¿Perdona? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, perdón. Yeah, hypothyroidism. But the thing is you will see benefit right from the beginning. You'll see benefit, but the actual symptom of hypothyroidism won't be reversed until you get your control pause to 35 seconds. Notarás una mejoría enseguida, pero el síntoma en concreto del hipotiroidismo no será completamente revertido hasta tener una pausa de control de 35 segundos. And we recommend everybody has in their mind that they want to do this work until they get that 35-second control pause. Because when you get that 35-second control pause, you're out of the territory of chronic disease. Y recomendamos a todos los que empiezan el método de hacerlo hasta que lleguen a una pausa controlada de 35 segundos, porque una vez que estamos en esa zona de pausa controlada de 35 segundos, estamos fuera de la zona de las enfermedades crónicas. So we got another one here. What's the process in the case of a particular? What's that? What is that? Which name? It's 1307. It's
Oh, hang on a minute. That's Aprende Buteco said that. Mm. 20. Ajá. Yes, Ah. someone is asking about fibromyalgia and the problems in the colon, irritable. Oh, yeah. Okay, so we can start with fibromyalgia. Fibromyalgia is hypersensitive central nervous system and inflammation. Entonces la fibromialgia es un sistema nervioso hipersensible y más inflamación. And I had that really badly. Y Marta también tenía eso bastante severo. And it's improved hugely. I don't have any pain. I still have a hypersensitive nervous system, but no pain. Mejora muchísimo. Ella todavía tiene un sistema nervioso que es un poco hipersensible, pero ya no tiene más dolor. And I started to be able to manage my pain once my maximum pauses were 80 to 100 seconds, which I quoted before. For all neural problems, you need high pauses. Entonces, si empezó a poder manejar el dolor cuando sus pausas máximas llegaron a 80 a 100 segundos. Para todos los problemas así neurológicos es necesario tener pausas bastante altas para manejarlos. And then for irritable bowel, colon and irritable bowel disease, it's not difficult to reverse that. Our senior practitioner reversed Crohn's disease, which is ulceration of the bowel. And people who have that have to have their bowel removed and they have a bag on the outside of their body. So we help people with Crohn's disease, with colitis, and with all kinds of irritable bowel problems, and IBS. Yeah, well, IBS is irritable bowel. Okay. Entonces dice que es relativamente fácil revertir el problema del colon irritable. Uno de nuestros instructores senior tenía enfermedad de Crohn, que es como una etapa más, en la cual se ulcera todo el tejido del colon y eventualmente hay que retirarlo quirúrgicamente y la gente vive con una bolsa pegada a los intestinos. Y uno de nuestros instructores senior fue capaz de revertir ese problema con el método, así que sí es posible revertir todo tipo de problemas en los intestinos a través del método. And I have seen many people reverse their digestive problems. All kinds of digestive problems get reversed. Y dice Marta que ella ha visto en su experiencia mucha gente revertir sus problemas digestivos, colitis, etcétera, mediante la práctica. See, spasm, like constipation is a big problem. That's spasm of the colon. That's asthma of the colon. La constipación es un problema bastante común y bastante severo. Esos son espasmos en los intestinos, es como tener asma en los intestinos. And you'll find that the times you go to the toilet each day will improve. You will discharge your waste much more effectively once you start this work. Gracias a este trabajo ustedes van a ver que se va a regularizar todo el tema intestinal, van a descargar los desechos con mucha más facilidad. El sistema excretor empieza a funcionar así como un relojito. So we got a question from Gonzalo San Agustin. Is it something about the breathing all day? He's asking, how do we have to breathe during all day? I said that we can tell you how do you have to breathe, but you need to do the training in order to realize it. Yeah, it's an important question. Mm-hmm. The thing is when you have a low control pause, is the sensitivity of your respiratory center to CO2 is very high. Entonces, estamos comentando sobre una pregunta que es ¿cómo deberíamos respirar durante todo el día? Marta dice que es una pregunta que es muy importante y dice que el tema es que cuando ustedes tienen una pausa de control baja, por debajo de 30 segundos, digamos, la hipersensibilidad del centro respiratorio es muy alta. And so if your control pause is 15 seconds or 10 seconds, every time you breathe, the respiratory center will make you breathe
with a deep in-breath and an out-breath. Particularly when you're walking, you'll be forced to mouth breathe because you can't tolerate the CO2. Entonces, si tiene una pausa de control de 10 segundos o 15 segundos, cada vez que el centro respiratorio los haga respirar, los va a hacer respirar profundamente. En particular, si caminan, van a estar obligados a respirar por la boca mientras caminan. Try climbing stairs with a control pause of 10 seconds or 15 seconds. It's hard to control your breathing. Traten de subir unas escaleras con una pausa de control de 10 o 15 segundos. Es realmente difícil controlar su respiración en ese caso. So once we've desensitized we'll show you how to desensitize your respiratory center bit by bit. Vamos a mostrarles cómo desensibilizar poco a poco su centro respiratorio. And your ability after you've done your practice to keep your breathing shallower, more faster and shallower, like a baby, will improve. Y su habilidad de mantener una respiración superficial, respirar como un bebé, va a mejorar. Van a poder sostener ese patrón de respiración. And each time you practice, your breathing pattern will become shallower. Y cada vez que practiquen, y van a tener que practicar varias veces durante el día, su patrón de respiración se va a volver más superficial. But it doesn't last. Your breathing is going to deepen Pero after no, a few hours. pero no va a durar. Unas horas después de que hagan su práctica, su respiración se va a volver a profundizar. And so you're going to have to do it again. Entonces lo van a tener que hacer otra vez van a tener que practicar. So we teach you this repetitious practice. Entonces les enseñamos esta práctica que hay que repetirla, Because you breathe 30,000 times a day. porque respiramos 25.000 veces por día. And bit by bit, over a week, over 2 weeks, over 3 weeks, you will gradually collect more and more carbon dioxide. You'll lose less carbon dioxide and you'll feel better. Y gradualmente, a lo largo de una semana, 2 semanas, 3 semanas, van a acumular más dióxido de carbono y se van a sentir mejor. But then the chemical process will start to occur and the CO2 will be used to clean up your body. You'll start what we call spring cleaning. Entonces, cuando se acumule suficiente dióxido de carbono, su cuerpo va a usar eso, que es un recurso precioso, para empezar a limpiar su cuerpo y van a tener una reacción de limpieza. Y Marta dice que es como la limpieza de primavera, como cuando uno agarra y hace una limpieza a fondo de la casa. So in my case, I had infection in my lungs that I'd had 20 years before I started the method. Dice Marta que ella antes de empezar a practicar el método había tenido infecciones en los pulmones durante 20 años. And so that infection started to clean up and I was producing colorful mucus and my lungs were inflamed. Y cuando se empezó a limpiar esas infecciones, empezó a expectorar mocos de muchos colores y tenía inflamación en los pulmones. And over a period of weeks, my lungs mended. Y después de un lapso de semanas, sus pulmones se arreglaron. And then the next job was done, the result was I had a lot of fatigue. I was going in and out of fatigue periodically. Y después la próxima cosa que se empezó a arreglar fue el tema de la fatiga. Empezó a tener síntomas de fatiga, en tener y no tener síntomas de fatiga. And this was not the disease fatigue, this was cleansing reaction. Pero es importante entender que esto no era la enfermedad de la fatiga crónica, sino que era una reacción de limpieza. El síntoma se exacerbaba, pero porque se estaba descargando. So in reality, all my energy was going into cleaning up my body and mending it. Entonces, en realidad, lo que estaba pasando es que toda su energía se estaba dirigiendo a limpiar y arreglar su cuerpo. And there were lots of other symptoms, headaches. I had migraine headaches that had to be discharged. Tenía un montón de otros síntomas, migrañas, que también se descargaron. I had insomnia, that was sorted out in 4 days.
También tenía insomnio, pero eso se resolvió en 4 días. So, you know, that I had about 40 symptoms when I started this. Marta dice que tenía alrededor de 40 síntomas cuando empezó a hacer esto. So, you know, I just kept practicing and the process went and you just keep going. And when you're worried about something, you talk to the practitioner, they'll confirm that everything's fine. Y es un proceso y hay que practicar y el proceso se tiene que suceder. Y si tienen si están preocupados por algún síntoma, hablan con el instructor y el instructor los va a guiar y les va a confirmar que va yendo todo bien. So it is clinical change you will go through. It's clinical medicine. Es un cambio clínico el que van a atravesar, es medicina clínica. All we're doing is optimizing your breathing. Lo único que vamos a estar haciendo es optimizar su respiración. And as a result, your physiology will change for the better. Y como resultado, su fisiología va a mejorar. And your body will do it for you. You don't have to do anything but practice. Y su cuerpo lo va a hacer por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada más que practicar. So there's the next question. About anxiety and depression. Oh yes, it's the best thing for anxiety, depression. It's easy to treat. Sí, es el mejor tratamiento para la ansiedad y para la depresión. Es fácil de tratar. If you're on medication, it takes a bit longer to get. You know, you need to. If you've been on medication a while, you need to learn about how to gradually reduce it, and you may need the support of your doctor, or you decide that you want to reduce it bit by bit gradually. But if you're not on medication, it's very quick. Si están tomando medicación, especialmente si están tomando medicación hace un tiempo, bueno, es un poco más difícil el proceso porque hay que ir reduciendo la medicación paulatinamente. Puede que sea que necesiten hablarlo con su médico o simplemente que ustedes decidan empezar a disminuir la medicación, pero es posible y es relativamente fácil hacerlo. Should we say something about that this is difficult? A simple technique, but difficult. Yeah, the idea is very simple, but the mind is very resistant and it's counterintuitive. So it's not easy to do this on your own. Entonces, lo que queremos dejar en claro es que los resultados son espectaculares, pero que no es fácil. ¿Sí? La idea es simple, la técnica es simple, pero va a haber resistencia de su mente lo va a boicotear. What's the last thing, Marta, you say? I don't know. Nos perdimos los dos. The resistance from the mind and it's counterintuitive. So, you know, you think you're mad. Do you think you're going to get better holding your nose? You must be mad to think that. Entonces su mente le va a tirar pensamientos como, por ejemplo, ¿vos crees que te vas a mejorar tapándote la nariz? Bueno, es lógico también, porque esto es algo que no se conoce, pero realmente lo que hay que hacer es persistir en la práctica, ¿sí? Y los resultados van a llegar si persisten. Yeah, I mean, nobody likes the practice because you've got to learn how to suffocate yourself. It's horrible. A nadie le gusta practicar esto, ¿sí? Porque básicamente se tienen que sofocar a ustedes mismos. But people like the results. Pero a todos nos gustan los resultados que tenemos. So you've got this oppositional thing going on all the time. You don't like the practice, but when you do the practice, you feel better. Entonces tenemos esta oposición todo el tiempo. No nos gusta la práctica, pero a la vez, cada vez que la hacemos nos sentimos mejor. And what helps you to keep going is that you keep feeling better. Y lo que van a notar es que, de hecho, objetivamente van a ir mejorando. So our role is to give you the information to think about. And then if you decide to do the practice, we can help you with it. Entonces, nuestro objetivo es darle la información que ustedes
lo piensen y si deciden hacer la práctica, si deciden, si toman la decisión realmente de hacerlo, los vamos a ayudar. And the thing about this practice is it is real help, because once you get this skill, you will never, ever need a doctor again or any kind of health practitioner to help you, because you'll have the treatment. Y entonces, aprender el método es una ayuda real, porque una vez que ustedes desarrollen la habilidad de tratarse ustedes mismos con el método, no van a necesitar ver un doctor ni ningún tipo de practicante de medicina nunca más, porque ustedes van a saber cómo tratarse ustedes mismos. Because all the diseases in the category of chronic disease are caused by deep breathing, by hyperventilation syndrome. Porque todas las enfermedades bajo la categoría de enfermedades crónicas son causadas por hiperventilar, respirar demasiado profundo. Todas. And I can say absolutely that is true, because I've seen it thousands of times. Marta lo puede decir a partir de su propia experiencia porque lo ha visto funcionar miles de veces. Literalmente. So not everybody is prepared to do this. I understand that, but anybody who is prepared to do it will be delighted with the results. They'll be amazed at how good the results are. No todo el mundo está preparado para hacer esto, pero aquellas personas que lo hacen están encantados con los resultados. Macarena is asking about the pranayamas, about yoga. So what is the difference between the method and all that? She sees a connection between the poses that we did and the yoga. Yeah, it's the same. Es en realidad lo mismo. The yogis, the authentic yogis, used to be healers. They used to heal people. Los yogis auténticos solían curar a gentes, eran curaderos, eran médicos básicamente. And Bhuteka had lots of discussions with authentic Indian yogis. Y Bhuteka tuvo muchas discusiones con yogis auténticos en la India. And he also measured their breathing. Y también midió su respiración. But you have to bear in mind, Bhuteka was a medical scientist. He wanted to find a medication or some sort of apparatus to regulate the breathing. Bhuteka era un científico médico y él estaba interesado en esa perspectiva. Quería encontrar una forma de hacerlo de forma científica. Una medicación o un aparato para hacerlo. Some sort of procedure. Diseñó aparatos también, era ingeniero también. I mean, he experimented with all kinds of apparatus. Experimentó con todo tipo de aparatos. But the results were never good. Pero los resultados nunca eran satisfactorios. You could get the carbon dioxide, but then the respiratory center would lose it again, because these other methods that he tried never recalibrated the respiratory center. Podías obtener dióxido de carbono, pero nunca recalibraban el centro respiratorio del cerebro. So he, to his remorse, he was limited to this breathing method based on breath holding from the yogic tradition. Entonces, para su desgracia, se vio limitado a este método de hacerlo de forma donde una persona lo hace por sí misma y siguiendo métodos de yogis. So what he did was he made the yogic practice scientific. So it's all, we work with numbers. Entonces, lo que hizo es hacer la práctica de los yogis de forma científica, trabajando con números. So, like when you get your control pause to 20 seconds, it means that you're on a particular level of CO2. There are doses of CO2 that we work with. Entonces, trabajamos con ciertas dosis de CO2. Cuando tienes una pausa de control de 20 segundos, estamos trabajando con un nivel de dosis de un nivel de CO2 concreto que tiene un significado relacionado. And so,
he wrote a book about all of this and thought, right, well, I'll give it to all the doctors and then they can do it themselves and then they can teach everybody else. Él escribió un libro sobre todo esto y dijo, bueno, le voy a escribir el libro, se lo voy a dar a los doctores y los doctores lo aplicarán. But there were no results. Couldn't get it from a book. Pero no podían llegar a los resultados a través de un libro. So he realized that it had to be through skillful practitioners that this would be transmitted. Se dio cuenta que tenía que ser a través de practicantes que conocían el método que lo transmitieran hacia los pacientes. So we got two aspects to the mind that we live with. Entonces tenemos dos aspectos de la mente con la que tenemos que lidiar. And one is the fight-flight mechanism, the survival mechanism, what you might call the ego. Y uno es el ego, o lo que podríamos llamar el sistema de huida, de lucha o huida. And the fight-flight mechanism is usually in control of our thinking. Y el mecanismo de lucha y huida está en realidad en control de nuestro pensamiento. It's a very loud emergency type sound. Es un sonido de altavoz, es un sonido muy alto. But the real person, the authentic you, the so-called spiritual aspect to your existence is quiet and reflective. Pero tu yo real, espiritual, es tranquilo y reflexivo. And this is the person we speak to. We're speaking to this authentic person. Y esta es a la persona a la que hablamos, a esta persona auténtica. And we see the ego or the fight-flight mechanism as just symptoms. Y vemos al ego y al mecanismo de lucha y huida como síntomas. So gradually, as you get your CO2 level down, the fight-flight mechanism calms down, nervous system calms down, circulatory system works better, your tissues get nourished, everything works better. Y todo funciona mejor conforme vamos subiendo el nivel de dióxido de carbono. El sistema nervioso, los tejidos, etc. And as the control pause goes up, the authentic you comes to the surface. Y conforme la pausa de control aumenta, tu yo real sale a la superficie. And you become more and more independent and autonomous as your control pause increases. Y eres cada vez más independiente y autónomo conforme la pausa de control aumenta. So the relationships tend to be, when we have a low control pause, the relationships tend to be codependent. Cuando tenemos una pausa de control baja, las relaciones tienden a ser codependientes. Because we're mostly frightened. Porque funcionamos con el miedo. And we see fear as a symptom of CO2 deficiency. Y vemos el miedo como una deficiencia de dióxido de carbono. And you can treat it by doing maximum pauses. Y podéis tratarlo a través de las pausas máximas. So we can show you how this is all done and we can support you to get the results. Entonces podemos mostraros cómo se hace todo esto y apoyaros en el proceso. Any other questions? We have other questions. Let's see. I will tell you which they are, and maybe you can pick up what you want to answer first. Yeah. There is the first one that says, if we do this practice wrong, can this have negative consequences? Well, you can perceive it as negative, but it's cleansing. If we do the techniques in the wrong way. Oh yes, yeah. You've got to do it. You've got to do it the correct way. It's like, okay, how do you cut someone's hair? Get a pair of scissors and start cutting it off. All right. Entonces, para la persona que pregunta que si hacen mal las técnicas puede tener
consecuencias negativas sí, de hecho las puede tener, porque por ejemplo, si ustedes dicen que para cortar el pelo a alguien solamente necesitan un par de tijeras y cortar el pelo, no es así. And it takes 5 years to become a good cutter at least. Lleva 5 años volverse un buen peluquero, por lo menos. And Buteyko considered it takes 5 to 7 years to become a good practitioner of Buteyko method. El profesor Buteyko consideraba que llevaba entre 5 y 7 años volverse un buen instructor del método. And I've been doing this 15 years. Y yo lo he estado haciendo hace 15 años. And I'm learning every day. Y aprendo todos los días algo nuevo. So the more you do this, the more you'll be at ease and realize that you don't know much. Y cuanto más hagan esto, entonces más se van a dar cuenta que saben poco, pero van a encontrarse a gusto con eso. And one of the business models of today is to become an expert in something, and to deliver advice to other people. That's one of the business models. Uno de los modelos de negocio que está muy en boga actualmente es volverse un experto en algo y después aconsejar a los otros cómo tienen que hacer algo. And if you get a certificate, that means that's what you can do. Y si obtienen un certificado, bueno, eso es lo que ustedes están capacitados para hacer. What we do is we transmit as best we can what Buteyko's advice would be, and we monitor it. Lo que nosotros hacemos es transmitir de la mejor manera que podemos cuál sería el consejo del doctor Buteyko y monitorear el progreso. And our senior practitioner, Vladimir Sukunosov, worked with Buteyko for 25 years, so we have access to him as an advisor. Y uno de nuestros instructores senior, Vladimir Sukunosov, de hecho trabajó con el profesor Buteyko durante 20 años y nosotros, bueno, tenemos acceso a su consejo en cada caso. And Christopher Drake, my teacher who got me well, he's been doing this for 30 years, and he worked with Alexander Salmutsky, who brought the method from Russia to the West. Y Marta dice que Christopher Drake, que fue el instructor que la hizo mejorar a ella, hace 30 años que trabaja con esto, y aprendió de Alexander Salmutsky, que fue el instructor autorizado por el profesor Buteyko, que llevó el método fuera de Rusia, a Occidente. So we have the lineage back to Buteyko. O sea, tenemos un linaje, una conexión directa con el creador del método. And that's what we deliver. Y eso es lo que ofrecemos. And our obligation is, if you're having difficulties, to help you. Nuestra obligación es que si ustedes están en problemas, los tenemos que ayudar. Okay, so maybe we can say something about self-training. That is not advice. Sorry, it's not what? Self-train. We don't advise to do self-training. Training through books or videos. Yeah. Well, I mean, Buteyko didn't advise that. Una cosa que es importante es porque hay muchos videos y libros dando vueltas y a veces la gente dice, bueno, lo voy a hacer yo solo. De hecho, el profesor Buteyko prohibía bajo cualquier circunstancia que una persona se entrene a sí misma, ya sea a través de libros, grabaciones, etc. Y nosotros no lo hacemos. No grabamos videos ni escribimos libros. We ourselves were supervised when we learned this. Nosotros mismos vamos a supervisarlos mientras ustedes aprenden. Because all of us as practitioners now, we had to reverse our own disease first. Porque todos nosotros que somos instructores hemos tenido que revertir nuestras propias enfermedades previamente. So Miguel's got a question about medication for the heart and arrhythmias and tachycardias. Miguel. Yeah, so Miguel is asking if it's secure to do the method while you're taking medication and have those problems. Yeah, it's important to get your carbon dioxide level up, and then with the help of your doctor and discussion and education, we can show you how you can reduce your medication according to Buteyko's advice. Es importante subir las pausas al principio y después
podemos consultar junto con tu doctor en cómo ir reduciendo la medicación de acuerdo con los consejos de Buteyko. Buteyko tested all these symptoms. Buteyko comprobó todos estos síntomas, hizo test de todos estos síntomas. And he himself had aggressive, antagonistic high blood pressure. Y él mismo tenía abrasiva, antagonista, Presión arterial alta. presión arterial muy alta. And all the male members of his family were dead by the early 30s. Y todos los miembros de su familia estaban ya muertos en la década de los años 30. Cuando So tenían therefore- You mean age or you mean time? age. Age. Cuando tenían 30 y pico años, todos los miembros de su familia morían. So he knew he had to sort this problem out for himself. Entonces él sabía que tenía que solucionar este problema por sí mismo. And what he noticed was when he reduced his breathing pattern right down and held his breath, that his blood pressure came down. Y él notó que cuando reducía su respiración, la presión arterial bajaba. So Gonzalo asks how many times we practice a day. Well, that depends on what's going on. But we start you off with a rigid timetable of 4 practices a day plus extra for symptoms. Entonces, la respuesta para Gonzalo, la práctica depende de lo que esté ocurriendo, pero en general comenzamos la práctica con 4 sesiones y tratamiento de síntomas cuando aparecen. 4 sesiones que no os hemos explicado en qué consiste una sesión entera, ¿vale? Esto es solo una introducción, eso lo explicaríamos en el curso. 4 sesiones por día. 4 sesiones por día, sí. A ver. Okay, what's the cost of the course? Costo, Vale, se explica así. costo del curso son para Europa, Estados Unidos, México, Chile, son $275. El equivalente son 233 euros. Para la gente que paga desde Argentina son 22.500 pesos, que es una reducción considerable. Ese es el costo del curso. En Argentina se puede pagar con una cosa que se llama Mercado Pago, en realidad con cualquier medio, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. En el exterior implementamos el pago a través de PayPal. También se puede usar tarjeta de crédito. Ese es el costo del curso inicial. So it's run over 5 sessions, did you say that? Que se transcurre a lo largo de 5 sesiones durante una semana, de lunes a viernes, sesiones de 1 hora y media más o menos. Y bueno, en esa semana los vamos a transmitir las técnicas, los vamos a ayudarlos a hacer el entrenamiento, porque no solo hay que aprender las técnicas, sino hay que repetirlas sistemáticamente. Para el final de la semana van a tener la técnica, las prácticas como más integradas en su cotidiano, y después hacemos sesiones de seguimiento. Hacemos una sesión de seguimiento la semana siguiente, y bueno... And then we'll have meetings, monthly meetings available in English, and we'll probably do some in Spanish as well every couple of months. Y después de que hacen el curso, hay seguimientos gratuitos 1 vez por mes In English. en inglés y en español. Well, in Spanish, we'll probably do it every other month, won't we? En español quizás lo hagamos quizás mes por medio. Por We ahora. also run weekly classes that help people to keep going. También hacemos, después del curso, clase de seguimiento semanal para ayudarlos a que mantengan la práctica, el impulso de la práctica. Bien. Generalmente una persona que hace el curso y después hace un mes de clases, ya despega. Eso es lo que estamos viendo. Generally, people who do the workshop and then
1 month of follow-up, they take off. Yeah, they do, yeah. So, okay, so about what happens biochemically if you mouth breathe after pauses. Acerca de qué pasa bioquímicamente si ustedes respiran por la boca después de hacer una pausa. So when you do the pause, you're increasing your carbon dioxide level. It's like syringing it back into the body because we manufacture it. Cuando ustedes hacen una pausa, están acumulando dióxido de carbono y ese dióxido de carbono empieza a penetrar en los tejidos. If you open your mouth, you lose the carbon dioxide again because the gases, nitrogen, oxygen, and carbon dioxide all get mixed up because when you breathe through your mouth, everything gets churned around in the lungs. And you lose the carbon dioxide immediately after the pause. Y si ustedes respiran por la boca después de una pausa, lo que van a hacer es perder ese dióxido de carbono que acumularon. Porque cuando respiran por la boca, como que se mezclan todos los gases en los pulmones y los expulsan todos juntos. So never mouth breathe because you've got no control over the gases in your lungs if you mouth breathe. Nunca respiren por la boca, porque si respiran por la boca van a perder todo control sobre los gases que tienen en los pulmones. If you breathe through your nose, it's like drinking through a straw. Si respiran por la nariz, es como tomar con un sorbete, con una pajita. So, first rule is breathe through your nose, always. Entonces la primera regla es respirar por la nariz siempre. And even when you're walking, when you're moving your body around, nasal breathe only. Incluso cuando están caminando, están haciendo algún tipo de actividad con el cuerpo, solo por la nariz. And you'll find you'll have to go slower. Y van a encontrar que eventualmente van a tener que ir un poco más lento de lo que están acostumbrados. And then you should never overeat because that makes you deep breathe. Otra regla es que nunca hay que comer demasiado, porque comer demasiado los va a hacer respirar más. And best to eat between the hours of 11 a.m. and 7 p.m. Mejor comer entre las horas de las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Todas estas son reglas generales para cuidar su respiración. You should never sleep on your back. You should sleep on your left-hand side in order to keep your breathing shallow when you're sleeping. Nunca hay que dormir sobre la espalda. Lo mejor es dormir sobre el lado izquierdo para mantener la respiración bien superficial, más superficial. Or sitting up. If you're having trouble breathing at night, you should sit up until your breathing is reduced. O dormir sentados. Si tienen problemas con la respiración durante la noche, tienen que sentarse hasta que se normalice. So that we educate you and discuss with you how to introduce these new ideas into your life and to practice them. Entonces nosotros les proveemos de educación sobre cómo introducir estas nuevas formas en su vida, que cuidan la respiración y por lo tanto cuidan su salud. So then Miguel said something, I'm not sure what he said. Is it to do with sclerosis, sclerosis? Yes. Well, Miguel is asking about the recording. He has one person, one relative or friend with multiple sclerosis, and the other one autoimmune diseases. And he's wondering about, sending them the recording of this, or maybe we can send them YouTube channel or. Yeah, well, I think the best thing is that they come to a webinar, because if they're not prepared to come to a webinar, they won't learn the practice. Miguel, sí, lo mejor es que vengan a una introducción como esta, que las vamos a hacer muy frecuentemente. ¿Vale? Te voy a pasar ahora el link a testimonios de YouTube y también a la página web para que se apunten. Y lo mejor es hacer esta sesión. If you don't come to a webinar, you're not going to learn the practice. Si no van a venir a la introducción, tampoco van a venir al curso. ¿Vale? And you have to think about it. It might take a while for you to get around to wanting to do the practice. Y esto es un primer contacto con el método y hay que pensar, igual lleva un tiempo pensarlo y decidir hacerlo.
¿vale? Has to be your decision because you have to do the work. Tiene que ser vuestra decisión, tiene que ser tu decisión, porque al final sois vosotros los que vais a tener que hacer el trabajo y el esfuerzo. So it says here something about it being expensive. Des cara a que tengan la información. De cara a que tengan la información. Sí, yeah. No, he's saying like he wants some. I'll send you, te enviaré unos enlaces, Miguel. Te pongo ahora en el chat unos enlaces. So with the objective for them to know about the course, yeah? Yeah. Well, we answered that, yeah. Okay. So I hope we've answered all your questions. If anyone's got another one, please just open your mic and say what you want to ask. Esperamos haber contestado todas sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede abrir su micrófono y hacerla, plantearla. And I'd like to thank you for coming to hear what we've got to say. Y queremos agradecerles por haber venido, prestado atención a lo que teníamos para transmitirles. And I hope very much to work with some of you. Y esperamos poder trabajar con ustedes, con algunos de ustedes. There's something saying how many times you can do this through the day. This exercise that we have done. Well, I wouldn't start trying to do this on your own. You're going to get into trouble. And we have to help you out when you get into trouble. I would just come and do the workshop. If you want to learn this, come and do the workshop. Be in touch with us. No recomendaría hacerlo esto así por tu cuenta, porque eventualmente vas a tener una reacción de limpieza y ahí necesitas que te ayudemos. Si quieres aprender el método, hagan el curso. You see, the problem is how are you going to stop your respiratory center losing what you've got? How are you going to prevent it? El problema es, vos vas a acumular dióxido de carbono, ¿sí? Pero ¿cómo vas a evitar que tu centro respiratorio te haga que los pulses? And there are many influences on breathing. And we have a lot of experience of working with things that make you lose your work. Y hay muchas cosas que pueden influenciar su respiración y que pueden hacer que ustedes pierdan su trabajo. Y por nuestra parte tenemos mucha experiencia sobre cómo manejar esas cosas. So, I mean, Buteyko said, you need to be supervised and you need to be taught by a skillful practitioner, and that's the service we offer. El consejo del profesor Buteyko es que tienen que trabajar con un instructor calificado, y eso es lo que nosotros tenemos para ofrecer. So try and treat your symptoms. Open your nose up with what we taught you today. Don't breathe through your mouth. See what the effect is, by all means. But if you want to retrain this thing, it's stronger than you, much stronger than you, and it will win if you don't get proper coaching. Entonces lo que pueden hacer con estas pausas es tratar algún síntoma, si tienen la nariz tapada u otras cosas. También probar estos consejos generales de no comer demasiado, de comer entre las 11 y las 7 de la tarde, en dormir sobre el lado izquierdo, en nunca respirar por la boca, y pueden ver qué efecto tiene sobre ustedes. I mean, Buteyko researched this for decades. El profesor Buteyko investigó esto durante décadas. And it's an art. In the end, you'll realize that this is not a method, this is an art, it's a skill. Y al final ustedes van a darse cuenta que esto no es tanto un método, sino es como es un arte, una habilidad. And you will learn that skill, and then you'll get to a certain level and you'll be able to understand and become more and more skillful on your own once you've got going. To start with, you need to learn correctly. Y una vez, primero tienen que aprenderlo correctamente y después ustedes van a ir ganando experiencia y habilidad y lo van a hacer cada vez mejor. I mean, we're very interested in people being independent. Nos interesa sobremanera que la gente que se independice, sea independiente. I haven't seen a doctor for 15 years.
Yo misma no he visto un médico en 15 años. Dice Marta. So, Y tiene 64 años. Sorry, Marta. sorry? I said your age. Oh, yeah. So thank you very much for coming. I look forward to meeting some of you again. You're welcome to more webinars. Come to other webinars. Sí, les agradece mucho haber venido. Pueden venir a los seminarios todas las veces que quieran. Están bienvenidos a escribirnos, a contactarse por email si tienen alguna pregunta. Y les vamos a mandar la información sobre los cursos. Okay. Pero lo más importante, no respiren por la boca. Si el profesor Buteco decía, si puedo hacer que toda la población respire solo por la nariz, voy a morir feliz. Decía. Así que ese es el mensaje principal, respirar por la boca y siempre por la nariz. Bye bye. Ok, hasta Muy bien. luego. Muchas gracias Gracias a todos por asistir.